Bueno, este sería el video número 2 del punto 2 del parcial de Ciencia de los Materiales, el alumno Nirich Teo 82438. En este punto me toca hablar de los diferentes tipos de endurecimientos especificados especialmente en el metal de cobre. Es de suma importancia para la ingeniería el estudio de los materiales y con esto el estudio de sus propiedades. Una de estas propiedades es la dureza. Es difícil de definir el término de manera precisa, pero puede definirse como la resistencia a rayones o la indentación y una medida cualitativa de la resistencia del material. Para explicar las formas de endurecimiento a las que se puede poner el metal cobre, primero tenemos que tener bien en cuenta la relación deformación-resistencia, previamente mencionada en el video anterior. Esto va a tomar importancia cuando se hable de la densidad de dislocaciones existentes en un metal, también mencionadas en el punto anterior. Para ir largándonos en los tipos de mecanismos de endurecimiento, sin tratar de que me quede muy largo el video de nuevo, vamos a hablar de estos dos tipos. El endurecimiento por deformación, o por un método de trabajo en frío, o también el conocido como endurecimiento por disolución sólida. El endurecimiento por deformación o trabajo en frío es uno de los métodos más importantes de endurecimiento de metales. Como se muestra en estas imágenes, en la A y en la B, son micrografías electrónicas, la densidad de dislocaciones aumenta con la deformación en frío. La imagen A sería sin el trabajo en frío y la imagen B con el trabajo en frío. El mecanismo exacto por el que aumenta la densidad de dislocaciones por efecto de trabajo en frío no está completamente dilucidado, pero durante la deformación en frío se crean nuevas dislocaciones que interactúan con las ya dislocaciones existentes. Puesto que la densidad de dislocaciones aumenta con la deformación, se hace más y más difícil el movimiento de las dislocaciones. Es como si se hiciera, vulgarmente dicho, un bosque de dislocaciones. Hay tantas que el metal se endurece con el aumento de la deformación en frío. Cuando los metales dúctiles, como el cobre, el aluminio y el hierro, pero hablamos del metal de cobre porque es el que nos compete en este ejercicio, cuando estos experimentan un trabajo en frío a temperatura ambiente, se endurecen por deformación debido a la interacción entre las dislocaciones antes previamente descritas. En el gráfico de la izquierda de la diapositiva se muestra cómo el trabajo en frío a temperatura ambiente aumenta la resistencia a la tracción de un cobre puro desde 200 megapascales a 320 megapascales para 30% de trabajo frío. Por el contrario, se observa una disminución del alargamiento asociado al aumento de la resistencia de tracción. Con 30% del trabajo frío, el alargamiento del cobre decrece desde 52 hasta el 10%. Por esto vemos que es un efecto que tiene gran importancia. Además del endurecimiento por deformación, existe el endurecimiento por disolución sólida, que también permite aumentar la resistencia de los metales, pero en este caso la adición de uno o más elementos al metal puede aumentar la resistencia por la formación de una disolución sólida. Cuando los átomos sustitucionales de soluto se mezclan en estado sólido con los átomos de otro metal, el disolvente, se crean estados de tensión alrededor de cada átomo de soluto. Estos estados de tensión interactúan con las dislocaciones y dificultan su movimiento, por lo que la disolución sólida es más resistente que el metal puro. Cabe mencionar que en este tipo de endurecimiento, disculpen, existen dos factores a tener en cuenta: el factor de tamaño relativo y el factor orden a corto alcance. Cuando hablamos de factor de tamaño relativo, nos referimos a la diferencia entre el tamaño de los átomos del soluto y los del disolvente, que afectan al endurecimiento porque afecta a la distorsión de la red cristalina. Y la distorsión de la red dificulta a su vez el movimiento de las dislocaciones, es decir, endurece el metal.
como vimos en el ejemplo anterior, cuando estas dislocaciones se ven, su movimiento se ve dificultado, como en el anterior por la cantidad que hay, o en este por su movimiento, este metal se ve endurecido. El segundo factor y último para tener en cuenta cuando hablamos de endurecimiento de disolución sólida es el orden a corto alcance. Las disoluciones sólidas rara vez presentan una distribución aleatoria de los átomos que le constituyen. Por el contrario, tienden a tener una forma, una cierta, por así decirlo, una ordenación atómica de corto alcance. Como consecuencia, las diferentes estructuras de enlace impiden el movimiento de las dislocaciones.